Bueno, perdonen la tardanza, estaba buscando los del proyecto, porque que si no, difícil lo íbamos a tener. Bien, no sé si lo habrán visto, ya les puse las notas de GTF. Para poder verlas, se tienen que venir a la plataforma, tienen que entrar en el curso, lógicamente. Y en el curso, a mano izquierda, les va a aparecer un enlace, a ustedes les aparecerá como calificaciones, ¿vale? Ahí dentro verán en criterios actitudinales, criterios conceptuales, verán la nota de los dos exámenes, ¿vale? La parte práctica y la parte teórica. La suma de las dos ya les viene puesta a la media. Lo digo para que ellos sepan que lo tienen ahí. Me falta añadir los criterios actitudinales, que es la entrega de actividades, etcétera, y después corregir las actividades, ¿de acuerdo? Lo digo para que sepan que esa no es la nota total del primer parcial, sino es la nota del examen por los momentos, ¿de acuerdo? ¿Las notas actitudinales que por cada tema? Yo voy a hacer una nota actitudinal que va a ser global de cada examen, o sea, de lo que han hecho desde el principio del curso hasta el examen. No lo voy a hacer por cada tema porque y de hecho la nota actitudinal es un poco, digamos así, más hecho todas las actividades, has venido a clase, etcétera, pues esa es la nota. Bueno, toma, espera, y pásale esto a Carlos también, que yo no estaba en la seguridad. Una batería y una Carlos. Bien, vamos a empezar entonces con EQN. No sé si han visto que les he mandado varios mensajes por la plataforma. Uno de los mensajes que les mandaba era diciéndoles que por favor se intentaran mirar de EQN la unidad, de la unidad 1, toda la parte de transferencia de calor, conducción y convección, y de la unidad 2, la parte del diagrama psicométrico. ¿Lo han hecho por casualidad o como estaban con lo del examen de fall, el tiempo va bien escaso, no? Vale, de acuerdo. Entonces sé que tengo que ir bien despacito, no se preocupen. Lo tengo en cuenta. La semana que viene, otro de los mensajes que puse fue en el foro, en uno de los foros de EQN, quiero hacer una tutoría extra, ¿vale? Ya que el viernes es festivo. Entonces, les puse la opción de hacerla el jueves que viene, ¿vale? A las 7 de la tarde, antes yo no puedo. Vendrían, se apuntarían, no se apuntarían, vayan pensándoselo y me tienen que responder a través de la plataforma del foro antes del martes, les puse. Más que nada lo de antes del martes para yo hacerme una idea de cuántos alumnos van a venir para ver en qué aula nos podemos meter. ¿Y la diferencia que sería 1 o 2 horas? 3 horas no. 3 horas no. Yo calculo que será 1 hora, 2 horas como mucho. Simplemente para los ejercicios que les voy a poner ahora en la plataforma, habrá gente que con lo que yo voy a explicar hoy ya puedan hacerlo. Pero por mi experiencia me dice que la mayoría de la gente estos problemas son muy complicados y les va a hacer falta que al menos yo les haga uno más, además del que vamos a hacer hoy. Entonces, con ese objetivo, por lo que digo de hacer esa tutoría extra, para ya no juntarnos con la semana siguiente, que ya es la semana anterior al examen, como quien dice. Entonces, para no dejarnos ir, por eso es por lo que quiero hacer esa tutoría extra. Simplemente es por eso, no hay ningún otro motivo. De todas formas, quien no pueda venir a esa tutoría extra, yo en esa tutoría lo que voy a hacer es, uno de los ejercicios que están ahí, lo voy a resolver. Yo las soluciones de los ejercicios, una vez acabado el plazo de entrega, las voy a colgar en la plataforma. Lo que son problemas tan pesados, yo siempre pongo una solución, ¿de acuerdo? Entonces, quien diga, bueno, no puedo ir, yo creo que más o menos me las apañaré si me dan las soluciones después, pero que tengan en cuenta que algo me tienen que entregar de los ejercicios, ya sea bien o mal, pero me tienen que entregar algo de los ejercicios. Entonces, por eso es la tutoría de la semana que viene, ¿de acuerdo? Bien, voy a empezar como siempre pasando lista. El 25 del 10. Voy a... Espera. La actividad 4 de entregas a la... Esa es una nueva, es la que vamos a ver hoy. Vale, justamente esa es la que quiero explicar hoy. A ver,
Bragina ausente, Braulio ausente, María Luisa presente, Víctor Espina ausente, Edison Fontaine ausente, Juan David Fuentes Gutiérrez presente porque está online, Ricardo ausente, Víctor Manuel Hernández Ávila presente, Mingo presente, no, sí, no. Es que me quedé, dije, ¿no? Sí. Vale, Javier Medina Angulo ausente, Kevin ausente, Carlos Miró presente, Eva presente, Jorge Negrín presente, José Vidal presente, José Daniel ausente, Óscar está ausente hoy, ah no, presente, no te veía. Víctor ausente, David ausente, José Manuel Toledo de León presente, y Carlos presente. Vale, guardar asistencia. Continuar. Vale. Voy a encender también el chat del FUSE porque hoy hay un alumno nuevo que está conectado desde fuera de la isla y nunca ha utilizado el FUSE. Entonces voy a abrir el chat de tutoría. Lo digo para que lo sepan también. Yo normalmente no lo abro, pero que sepan que está el chat para tutorías es cuando hay alguna incidencia con el programa del FUSE, si algún día están en casa, o días como hoy que sé que hay un alumno que no se ha conectado y que no sé si se conectará por aquí, si se habrá dado cuenta cómo lo tiene que hacer. Entonces, por si acaso, lo tendré también abierto hoy. No. En la plataforma también les he colgado, como no obligatoria, el ejercicio que les había comentado de un montón de ejercicios de magnitudes, ¿vale? No me lo tienen que entregar obligatoriamente, pero es opcional para estudiar, para ir repasando, para que cojan más confianza con las unidades. Todos aquellos que lo quieran hacer y me la quieran entregar, yo la corrijo, ¿de acuerdo? No hay ningún problema en ese sentido. Bien. Vamos a empezar con la parte de transferencia de calor. Si no me equivoco, era la página... Está en la página 26 del manual, ¿vale? Aquí en la página 26 les viene primero que nada los tres tipos fundamentales de transferencia de calor que vamos a ver. Conducción, convección y radiación. ¿Quién sabe la diferencia entre conducción y convección? Vale, es arriesgar demasiado, pedirles que lo hubieran visto. Vale, intuitivamente, para que lo entiendan. Conducción, vamos a hablar siempre y cuando se vaya a transmitir el calor de un cuerpo. Por ejemplo, ahora mismo el ordenador está caliente y al pasar la corriente de aire por encima, yo percibo, sin tener que tocarlo, que está caliente, ¿verdad? Eso será conducción. Hablaremos de convección cuando ponga en contacto los dos cuerpos uno pegado al otro. Si tenemos un foco frío con un foco caliente, el uno con el otro pegado, en ese caso hablaremos de convección. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante a la hora de hacer los ejercicios, digamos así, porque cambian bastante la forma de resolverlo si tenemos conducción o si tenemos convección. La ecuación general para el cálculo va a ser esta que está aquí. El calor, fíjense que esta Q tiene un puntito encima, ¿vale? Cuando venga cualquier magnitud, ya sea masa, volumen, calor, con un puntito encima, se refiere a que es un flujo. ¿Qué quiere decir flujo? Que lo vamos a representar como unidad de tiempo, ¿vale? Por ejemplo, si yo les pongo una M con un puntito encima, quiere decir que su unidad es el kilogramo partido por segundo, masa por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, al ponernos la Q con un punto, quiere decir que es el calor por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Lo digo para que vayan teniendo cuidado con esas cositas. Bien, la K es una constante, ¿vale?
que se llama coeficiente de conductividad térmica. Va a depender del tipo de material que tengamos. Justamente debajo tienen una tabla con las conductividades térmicas de diferentes materiales. En los ejercicios, la mayoría de los, si no me equivoco, la mayoría de los problemas que les he puesto, les doy yo el dato de la conductividad térmica, ¿vale? Con lo cual, no tienen que recurrir a la tabla. Si en algún ejercicio no estuviera el dato de la conductividad térmica, me lo dicen primero, puede que se me haya saltado esa frase de ponerles cuánto valían, ¿de acuerdo? Bien, entonces la fórmula es, el calor es igual a menos el valor de la conductividad térmica por el área o sección de lo que estemos estudiando, por ejemplo, si fuera una tubería, ahora vamos a ir viendo los diferentes casos, aunque aquí venga por un delta de T, nosotros lo vamos a calcular como un incremento de T, ¿vale? Esto es porque esto es una derivada, yo no le voy a poner problemas tan complicados como lo que viene aquí, ¿vale? Entonces, de forma general, nosotros aplicaremos son estas tres fórmulas, las que tienen en la página 28, ¿de acuerdo? Esas son las que sí se tienen que aprender. ¿Cómo son las fórmulas? Bien, dependiendo de qué superficies en la que estemos estudiando, perdón, aquí estaba yo, era en conductividad. La conducción. Pues si estoy en una pared plana, ¿qué haremos? Pues será decir, vale, la transferencia de calor a través de dos puntos de la pared plana, uno a mayor temperatura, es lo que quiero representar con ese T1 más alto, hasta el foco frío T2 que está más bajo, siempre la transferencia de calor, por lógica, desde el punto más caliente al punto más frío. El grosor de la pared vendrá dado como incremento de X, o como L, si lo quieren ver para los problemas lo van a ver mucho mejor, pues será con esta fórmula con la que lo calcularemos, ¿vale? Q punto será igual al valor de la conductividad térmica por el área de la sección, el área de la pared, por ejemplo, una pared de 20 metros cuadrados, por exagerar un poco, pero bueno, dividido entre el grosor de la pared, eso es lo que quiere representar la L, por el incremento de temperatura. ¿De acuerdo? ¿La han entendido la fórmula? Fácil. Una vez explicada, se entiende. Vamos a ver qué pasa si lo que tenemos es una tubería ahora. En vez de usar una pared, en vez de estar estudiando cuál es la transferencia de calor en una pared, ahora vamos a considerarlo también en una tubería. Es lógico, en las tuberías también, si estamos transfiriendo, por ejemplo, imagínense una tubería de agua caliente, mientras mayor sea la conductividad térmica, más pérdidas vamos a tener. ¿No entienden eso? Si K es muy grande, vamos a tener más pérdidas de calor, vamos a tener que tener en el punto de origen de esa agua caliente la temperatura muy, muy, muy alta para que nos llegue a la temperatura deseada en el punto de consumo. Entonces, ¿cómo lo calculamos en una tubería? Resulta que las tuberías se definen siempre con dos radios. Eso lo van a ver ahora en la unidad 3 de GTF, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener el radio interior y el radio exterior. El radio, la diferencia entre estos dos radios viene porque, lógicamente, toda tubería tiene un determinado espesor, ¿vale? Entonces, por eso tenemos una diferencia entre un radio y otro radio. Aquí, la fórmula es esta que tienen aquí arriba, que nos dice que la transferencia de calor es igual a 2 por pi por L es la longitud de la tubería, una tubería de 5 metros de largo, eso sería la L, ¿vale? Por K, el coeficiente de conductividad térmica de esta tubería. Por arriba ponemos el incremento de temperatura y abajo aquí hay una rata, lo digo para que lo corrijan ahora, dice el logaritmo neperiano de RI partido por RE. En vez de RI partido por RE es al revés, RE partido por RI. ¿De acuerdo? Yo intentaré corregirlo y volver a subir el manual con esto corregido. Bien, entonces, con esta fórmula calcularían, si yo les pido en un problema, calcular la transferencia de calor en una tubería de tales características. ¿De acuerdo? Y ya después, el caso que nosotros no tienen por qué aprenderse esta fórmula porque no vamos a trabajar con ella, la forma esférica, ¿vale?
Lo dicho, esta fórmula, bueno, la tienen, pero no nos va a caer ningún problema con algo férico. Nosotros básicamente todo es o paredes o tuberías, ¿de acuerdo? Pero por si acaso algún día se lo encuentren, no está de más verlo. ¿Han entendido la fórmula? ¿Listos para hacer un ejercicio de esto? Va. El punto de la luz era que se medía en kilogramos, ¿no? No, era que se medía por unidad de tiempo. Por ejemplo, en este caso va a ser kilojulios por unidad de tiempo, por segundo. Eso quiere decir el puntito de arriba. Bien, voy a ver si hay alguien conectado. Vale, en el chat tampoco hay nadie. Bien, pues vamos a hacer de la plataforma, de la actividad 4, vamos a hacer el ejercicio 1 y 2 hoy aquí, ¿vale? Los otros ejercicios les quedarán a ustedes pendientes. Como sé que no han tenido tiempo de mirarse esto, es por lo que estoy yendo tan despacito, ¿vale? Mi intención iba a ser llegar directamente a la página de las fórmulas y resolver. Pero bueno, vamos a ir despacito hoy. Voy a abrir el Paint. Bien. Nos dice, tenemos una tubería de acero. Y nos dan los datos de diámetro interior 1,88 centímetros. Voy a ir poniendo los datos. Para que lo vean bien, lo voy a poner en grande si me deja. Nos dice diámetro interior igual a 1,88 centímetros. Un espesor de 0,4. El espesor se suele representar con la letra E, ¿vale? 0,4 centímetros. Las temperaturas en el interior y en el exterior de la tubería son, en el interior 95 centímetros, 95 grados, 95 grados centígrados, y en el exterior nos dicen 71 grados. Exterior igual a 71 grados centígrados. Calcular el flujo de calor, fíjense que dice flujo de calor. Al decir flujo de calor nos están diciendo ya que es la Q punto, la cantidad de calor por unidad de tiempo. Y nos dicen por metro de tubería, es decir, en este caso no nos han dicho cuánto vale la L. La L la tenemos que pasar dividiendo a la Q punto, ¿vale? Porque nos dice que lo calculemos por metro de tubería. Y después, en este caso, sí nos dan la conductividad térmica y nos dicen que vale 16 W partido metros grados centígrados, vatios partido metros grados centígrados. Entonces, K sería igual 16, dije, ¿no? Sí. W partido por metro grado centígrado. Bien, estos son todos los datos de los que disponemos ahora mismo, ¿no? Este ejercicio es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es decir, vale, me voy al manual y digo, al manual, y digo, ¿qué fórmula es la que necesito? ¿Tengo una pared plana o tengo una tubería? Tenemos una tubería, en este caso está ya por descontado, digámoslo así. Para hacerlo más rápido, la voy a copiar así. Entonces sabemos que tenemos que utilizar esta fórmula de aquí, ¿verdad? Vale, entonces ahora, ¿cómo lo hacemos? Primero que nada, lo que les digo, como les piden es por metro de tubería, la L que está aquí multiplicando, la voy a pasar dividiendo para allá. Entonces, yo voy a poner Q punto partido por L, que es lo que me están pidiendo, va a ser igual a 2 por pi por el valor de la K, que en este caso es 16, por TDI menos TDE, 95 menos 71. 95 menos 71. Y todo dividido entre el logaritmo neperiano. Acuérdense que les dije que esto estaba al revés. Es RE partido por RI.
Entonces, me falta el radio exterior y el radio interior. ¿Yo qué datos dispongo? Yo sé cuánto vale el diámetro interior. Si sé cuánto vale el diámetro interior, ¿cómo calculo un radio a partir del diámetro? Con el espesor. No, todavía no he hecho el exterior. Ese es para el exterior. Primero estoy diciendo cuánto vale el radio interior. La mitad. El diámetro es el doble que el radio. Entonces, la mitad del diámetro es lo que vale el radio. El radio es igual al diámetro partido por 2. Entonces, en este caso, 1,88 entre 2, que sería igual a 0,94 centímetros, es el valor del radio, en este caso, interior. ¿Están de acuerdo? Vale. Para calcular el radio exterior, si yo ya sé cuánto vale el radio interior y sé cuánto vale el espesor, el radio exterior va a ser igual al radio interior más el espesor, que en este caso será 0,94 más 0,4. Ojo a las unidades. En los exámenes les suelo poner un poquito de trampas, unas en centímetros, otras en milímetros, para que tengan que hacer cambio de unidades. Para poder hacer estos ejercicios, pónganlo todo siempre en las mismas unidades. Que no funciona más. 0,94 más 0,4. En este caso, entonces, va a ser 1,34 centímetros. Volviendo al tema de las unidades, lo he puesto en centímetros. En la fórmula, todas las unidades en el sistema internacional, lógicamente, estos centímetros, hay que pasarlos a metros, ¿vale? Entonces, sería 0,94 por 10 elevado a menos 2. Y esto ya lo tendríamos en metros. Igual abajo, 1,34 por 10 elevado a menos 2. Y ya lo tenemos también en metros. ¿Lo están viendo? Ojo, cuando este problema es muy sencillito, es solamente sustituir, pero si metemos una unidad mal, ya el problema no nos sirve. ¿De acuerdo? Entonces lo digo para que lo tengan en cuenta. En este caso, como es un radio dividido entre el otro radio, 10 elevado a menos 2 con 10 elevado a menos 2 se nos van a ir. Lo vamos a poder simplificar, ¿de acuerdo? Pero bueno, aún así, imagínense que no hubiera sido la misma unidad, no se nos hubiera ido. Entonces hemos dicho que es radio exterior 1,34 por 10 elevado a menos 2. ¿Saben hacer los logaritmos neperianos? Con la calculadora, no tiene mayor ciencia. ¿Vale? Ojo al poner esto en la calculadora, porque un fallo muy típico al hacerlo es que ponen logaritmo neperiano, ponen el numerador y después ponen la división. No, el logaritmo neperiano aparece tal cual, ln, ¿vale? Aparece así. Hay que hacer un paréntesis, muy bien. Porque si no ponen un paréntesis aquí, al ponerlo en la calculadora, les va a dar error. Igualmente que les estoy diciendo eso, si lo van a hacer todo de una vez en la calculadora, el numerador, este 95 menos 71, lo tienen que poner también con paréntesis. ¿De acuerdo? Si no, les va a dar error. Entonces, se los digo porque, bueno, son fallos típicos al usar la calculadora. Aquí lo pueden poner ya todo tal y como lo tengo directo. 2pi por 16 por 95 menos 71, todo en un paréntesis, dividido, logaritmo neperiano y en un paréntesis esto de aquí, ¿vale? José Manuel, ¿ya ves la pizarra? ¿Qué dices que no la ves? Yo estoy compartiendo la pizarra, por eso me parece extraño que no la vea. Déjame un segundo, voy entonces a compartición de pantalla. Según esto se está compartiendo. ¿Ves la pizarra ahora? Vale, perfecto.
Es que no sé por qué se había puesto como en pausa. Bien, ¿quién tiene la solución? ¿Cuánto me da Q punto partido por L? ¿Qué? El logaritmo neperiano no te puede dar negativo, en este caso, porque, bueno, nunca te va a dar negativo este logaritmo neperiano porque es mayor el numerador que el denominador. Si fuera al revés, sí te podría dar negativo. Les estoy dejando un poquito de tiempo para que lo hagan justamente porque quiero que practiquen la calculadora, porque estos problemas después se los van a encontrar solos en casa y no les va a dar el ejercicio. Y les veo mandándome correos de, Aidí, no me funciona la calculadora, no sé qué estoy haciendo bien o mal. Da un número muy grande. ¿Qué? Da un número grande. 7.709. 6.238,88 vatios. 6.800, por ahí anda. Eso puede ser por el redondeo, ¿vale? Pues se ve, lo hicieron todos juntos de una sola vez, lo hicieron paso a paso, pues por eso son los decimales que se van perdiendo. Yo es que estoy acostumbrada a que lo pongo todo directamente con la calculadora y yo no pierdo decimales por el camino, ¿de acuerdo? Entonces seguramente sea eso, los fallos, problemas que están teniendo ahí, por lo que no les da exactamente el mismo valor que yo tengo aquí, es por eso. Vale, la solución, la que a mí me da, ¿vale? Les digo otra vez, con una diferencia más o menos, mientras la diferencia no sea más de 600, 800 para arriba o para abajo, suele estar por ahí, ¿vale? 6.000, a mí me dio 6.238, perdón por este 3, 38,8 vatios. ¿Por qué digo vatios? Al poner la solución de la Q. Para los que ya han repasado magnitudes. Les dije antes que iba a ser kilojulios partido por segundo, ¿no? Porque es flujo. Si es kilojulios partido por segundo, es lo mismo que un vatio. ¿Vale? Entonces lo digo para que vayan recordando un poco el tema de magnitudes. Ojo que aquí al ser por unidad de longitud, en realidad al poner la solución tendríamos que poner vatios partido por metro. ¿De acuerdo? Si no fuera por unidad de longitud, sino que yo les hubiera dicho que la tubería tiene 20 metros, se hubiera quedado con la unidad de vatio, ¿vale? Pero en este caso es una tubería indefinida, pues lo calculamos así. ¿Han entendido el problema? Más o menos, bien, facilito, ¿no? Es solamente sustituir. ¿Tienen problemas con la calculadora? ¿Le han dado los resultados aproximadamente? Más, ya sea para arriba o para abajo, pero más o menos. De mucha diferencia, ¿no? ¿A ti te dio? 6.800, Déjenme comprobarlo porque yo he traído los ejercicios de lo que lo traje, pero por si acaso. 2pi por 16. Da 7.000 y pico. El de 7.000 y pico sí puede estar un poquito más alejado entre el logaritmo neperiano de 1,34 entre 0,94. Vale. A mí me da 6.805. Con la calculadora he hecho directo, ¿vale? Pues vamos a poner ese resultado. $6.805,18 me dio a mí. En los ejercicios, en los exámenes, cojan siempre 2 decimales, ¿vale? Ya ahora, cuando empecemos con el diagrama psicométrico, le diré de qué magnitudes tienen que coger hasta 5 decimales. Pero por qué motivo, ahora lo veremos, ¿vale? ¿Han entendido entonces hasta aquí? Óscar, ahora después entonces, cuando terminen de hacer estos ejercicios, después miramos a ver por qué te dio a ti 7.000 y poco. De todas formas, una diferencia de 200 no creo que sea sino por los decimales que has ido arrastrando. Ah, no, 7.000 y poco no, 7.000 mucho.
7.000 y mucho. Sí, sí, Entonces, por eso digo que no es que no te... vale, entonces sí puede ser que tengas algún fallo. Ahora lo vemos entonces cuando termine esto, antes de que empiece fall, lo vemos, ¿vale? Bien, en casa, Manuel, más o menos, José Manuel, más o menos, que ¿no has entendido algo en concreto? Aprovecha ahora antes de que empiece el siguiente problema. Bueno, como no conté, creo que practicando puedes sacarlo. Bueno, ven. Entonces lo tienes en la plataforma. Le digo lo mismo, las clases las estoy grabando, o sea que después se lo van a encontrar todo en la plataforma. Estamos teniendo esta semana problemas, un problema ajeno a nosotros, es de los que han hecho el FUSE, y no estamos pudiendo exportar las tutorías. Esta semana no las han exportado. Lo digo para si se asustan de que justamente la tutoría de hoy no la vean la semana que viene colgada. Tardarán seguramente un poquito en verla, ¿de acuerdo? Supongo que las habrá pasado a lo mejor también con FOL la semana pasada. Pero bueno, hay algunas tutorías que sé que me han dicho, no sé, a lo mejor tenemos suerte y la nuestra no es una de ellas, pero con las que han habido fallos, ¿de acuerdo? Bien, pues voy a limpiar la pizarra y vamos a hacer el segundo problema. El segundo problema es con una pared y en este caso vamos a mezclar conducción y convección, ¿vale? Nos dice, tenemos una pared de cobre con una conductividad térmica de 365. Bien, voy a ir poniendo los datos que nos dan. K igual a 365 y me dicen las unidades, vatios, partido por metros Kelvin. Antes eran grados centígrados y esta vez nos los han dado en Kelvin. Como es un incremento de temperatura, me da igual que me lo hayan dado en Kelvin como un grado. Lo vimos la semana, bueno, hace 2 semanas. Seguimos leyendo. De 1 centímetro de espesor, me dan el grosor de la pared, L igual a 1 centímetro. Unidades internacionales, ¿cuánto es esto en metros? 0,01 metros, muy bien. Que está expuesta en una de sus superficies a vapor de agua que se condensa a la temperatura de 200 grados centígrados. Entonces, dime. Ante el interior lo dejamos 1 centímetro. Yo puse por 10 elevado a menos 2, lo pasé a metros. El espesor. El radio y el espesor. Claro, fueron los 2 radios, son los que puse en metros, porque el espesor, como lo utilicé anterior, no me hacía falta. Bien. Estaba diciendo que está expuesta en una superficie a vapor de agua que se condensa a la temperatura de 200 grados centígrados. Bien, eso lo voy a representar. Voy a dibujar para que más o menos se vayan haciendo la idea. Tengo una pared. Me han dicho que el espesor de la pared es de 0,01 en metros. Me han dicho que en una de sus superficies tengo vapor de agua que resulta que se condensa a la temperatura de 200 grados centígrados. Bien. Tiene un coeficiente de transferencia de calor de 1000 vatios partido metros cuadrados Kelvin. El coeficiente de transferencia de calor, que antes no se los expliqué con lo del manual, es cuando estemos hablando de convección. Si en conducción utilizábamos era la K, que era la conductividad térmica del material, en convección utilizamos el coeficiente de transferencia de calor, que se representa con una H. Y la fórmula de calcular la Q punto, el flujo de calor, sería con el coeficiente de transmisión de calor por el área de las superficies que están en contacto por el incremento de temperatura que tengamos. ¿De acuerdo?
Yo voy a ir poniendo las fórmulas por aquí. Y ahora esta, simplemente he dejado las dos fórmulas aquí delante para que las vayamos teniendo. Entonces, ¿qué nos han dado? Nos han dado el valor de la H y tendremos que poner H entonces igual, en este caso, a 1000 vatios partido metros cuadrados Kelvin. Perdonen por no poner el cuadrado como un exponente, pero como aquí, si no me equivoco, no me deja. Aquí en el Paint no me deja ponerlo como exponente. Pero bueno, ustedes saben que esto, así lo expreso mejor. Bien, seguimos leyendo el enunciado. La otra superficie, ahora estamos en la cara contraria de la pared, está en contacto con aire ambiente y se encuentra a 25 grados centígrados. Entonces, quiere decir que aquí tengo aire y que esta cara está a 25, perdón, tengo un pulso pésimo y se me fue, 25 grados centígrados. Con un coeficiente de transferencia de calor nos dan la H interior de 5 vatios partido metros cuadrados Kelvin. Entonces lo voy a poner como HI, por decirlo de alguna forma, es igual a 5 vatios partido por metro cuadrado Kelvin. Se pide calcular el flujo de calor transferido a través de la placa por unidad de área. Es decir, nos están pidiendo la transferencia total de calor. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que saber aquí para poder hacer este problema? Bien, nosotros tenemos el vapor de agua a una temperatura, que serían esos 200 grados que nos han dicho, ¿vale? Entonces, yo voy a llamar a esa temperatura T1. Resulta que como condensa, se va a enfriar un poquito al estar en contacto con la pared. Entonces, aquí en este punto voy a tener una temperatura T2. Al pasar por la pared, porque tiene un coeficiente de conductividad térmica, resulta que cogerá otra temperatura todavía inferior, porque vamos a transferir calor de un foco caliente a un foco frío. Y el aire está a otra temperatura que vamos a llamar T4. ¿Identifican todas estas temperaturas? T1, 200 grados. T4, tan mal lo escribí, 25. Voy a ver si borro un poquito para que se vea bien. Mejor. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que tener ahora nosotros y considerar que tenemos una combinación de conducción y de convección. ¿De acuerdo? Tenemos las dos cosas en nuestro problema. Entonces, a la hora de calcularlo, tenemos que aplicar que Q punto es igual al incremento de temperatura dividido, la delta significa incremento, ¿de acuerdo? Aunque no sé si se lo había comentado ya, pero por si acaso. Este triangulito delante de cualquier letra. Incremento de temperatura dividido entre la sumatoria de las resistencias térmicas. Ahora les explico qué son las resistencias térmicas. Ninguno me preguntó por qué en el manual, debajo de donde ponía Q, venía una R. Estas son las resistencias térmicas. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros en el caso de problemas como este, en el que tengamos mezcla de conducción y convección. En vez de poner directamente el valor de hacer la conductividad de un tramito, hacer la convección del otro, otra vez conductividad, no, lo que hacemos es hacerlo así despacio, ¿vale? Todo junto a la vez, bueno, despacio,
todos juntos, hallaremos la suma total de todas las R's que tengamos. Entonces, en este caso, como es una pared, necesitaremos esta R para ver qué cosa, convección o conductividad. Pues hemos dicho que lo que ocurre a través de la pared es conductividad, ¿vale? Y entonces, la K de la R de la convección la calcularemos, está aquí en el manual. R sería igual a 1 partido HA. Entonces, en este problema, ¿qué es lo que tengo para poder yo calcular la sumatoria de todas las RT? Tengo, en primer lugar, aquí afuera, por el aire, tengo una convección, ¿vale? Lo que habíamos visto aquí arriba. R sería igual entonces a 1 partido H exterior por A. 1 partido por el H exterior por el área. ¿Nos han dado el área de la pared? ¿El enunciado? No, ¿verdad? En este caso, en ningún momento me dicen cuál es el área. Pero es que tiene truco. Calcular el flujo de calor transferido a través de la placa por unidad de área. Quiere decir que no tenemos que poner el área en la fórmula. Porque, a ver, se los podría explicar matemáticamente de dónde viene y cómo se va. Quien quiera se lo explico. Pero para ahora poder ir un poquito más rápido, cuando nos digan por unidad de área, yo ya me quito de aquí el área, la borramos, y lo que hacemos es que la ponemos como Q punto partido por área, igual que hicimos antes, con la longitud. ¿Vale? ¿Bien? Entonces se me quedaría la primera convección, 1 partido por HE, más, ya he hecho el tramo de T1 a T2. De T2 a T3, lo que tengo es conducción. Para la conducción, hemos dicho que la fórmula de la pared nos iba a decir que la R era igual a la longitud, que era el espesor, esta L, acuérdense que es el espesor de la pared, partido por K por A. La A no la voy a poner, entonces el espesor de la pared dividido por la K. 0,01 en este caso, entre el valor de la K. Más, ahora voy de T3 a T4, tengo otra vez convección, entonces tendré que poner 1 partido por H interior. ¿Lo han visto cómo calcularíamos la R total? Bien, cuando ya tuviéramos todo ese valor calculado, simplemente venimos, incremento de T en este caso va a ser 200 T1 menos T4, que en este caso era 25, dividido por, ¿quién me dice cuánto da la R total? Consejo, para que les dé el resultado, si lo van a hacer la suma total en la calculadora a la vez, pongan paréntesis, 1 dividido entre 1000, cierro paréntesis, más paréntesis, 0,01 dividido, y así no les dará ningún fallo, ¿de acuerdo? ¿La tienen? El resultado es pequeñito, lo digo por si alguien está revisando la operación porque le haya dado un número pequeño. Tampoco es pequeñísimo, pero pequeño. El resultado es 0,2, en realidad es 0,20,
Me da a mí con todos los decimales, a quien le haya dado 0,19 algo, 0,21, está bien. La sumatoria, ¿no? La sumatoria nada más. 0,20. Exactamente. Entonces, 200 menos 25 partido por 0,2 me va a dar 175 entre 0,2, 875 vatios, y ojo a las unidades, lo mismo que antes, como es unidad de área, partido por metro cuadrado. Este sería el apartado A. ¿Lo han entendido? Estoy revisando la plataforma por si acaso el compañero que yo les decía que no se ha conectado, por si acaso se vaya a conectar. ¿Han entendido el ejercicio? La primer apartado, cuando mezclemos conducción y convección. Un poquito solamente. Lo que es el espesor no, El ancho de la pared. el ancho de la pared. No, como no está en centímetros cuadrados Kelvin, no está en metros cuadrados Kelvin, no hay que cambiarlo. No, fíjate que nosotros cogimos, el espesor era de 1 centímetro y lo pasé a metros, ¿verdad? Sí. Ahora nos fijamos en las unidades, tienen que estar en el sistema internacional. Metros, metros cuadrados, está todo en el sistema internacional. Los Kelvin, hemos dicho que es lo mismo que me vinieran Kelvin en grados centígrados. ¿Está todo en la misma unidad? Perfecto, no tengo que hacer ningún otro cambio más, ya lo tengo todo en el sistema internacional. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Miles, ahora mismo, con la cara de todos. Parece como sí, todas. Es que mucho bombardeo cuando están todavía pensando en FOL. Sí, porque, por ejemplo, el sumatorio ahí de la RT, ¿Sí? ¿no? Da al final 0,20. ¿Sí? Yo lo tengo que hacer mal porque la H interior es 5 vatios. 5, sí. Ya solo 1 entre 5 es 0,20. O sea, si le sumamos los otros dos. Pero los otros dos son muy pequeñitos. Date cuenta que aquí va a ser 1 dividido la H exterior, 1 dividido entre 1000. 0,001 Y aquí es 0,01 entre 365. Todavía da mucho más pequeño. Entonces ese 0,20 gana y se puede despreciar lo otro. Es por eso por lo que da el 0,2. ¿Vale? Simplemente porque los otros eran números muy pequeñitos y se acaban despreciando al final. ¿Bien? ¿Alguna otra duda antes de pasar al apartado B? Bien, fíjense que ahora nos piden en el apartado B, voy a borrar esto de aquí, nos piden es la temperatura de ambas superficies. Nos están pidiendo la temperatura de 2 y la temperatura de 3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que saber para poder hacer eso? Cuando lean el manual lo van a ver escrito, ¿vale? Pero ahora yo se los digo como sé que no han tenido tiempo. Resulta que esta conductividad térmica por unidad de área es la misma a lo largo de cada una de las superficies. Entonces, yo puedo considerar esta transferencia de calor entre T1 y T2 nada más, teniendo en cuenta que entre T1 y T2 lo que tenemos es, una convección, ¿vale? Entonces, sabiendo que hay convección, yo voy a decir, vale, entre T1 y T2 voy a aplicar la fórmula de la convección, que es esta de aquí abajo. Entonces voy a decir, yo ya sé el flujo por unidad de área porque lo acabo de calcular, 875. Pues 875 va a ser igual. La H del primer lado, 1000. Por la A no la voy a poner porque la A en realidad está dividiendo la Q y es lo que hicimos antes por unidad de área. Entonces la A no la pongo. Por el incremento de temperatura, en este caso 200, menos justamente la temperatura en 2 que quiero calcular. ¿Lo han entendido? Simplemente es porque lo que hay que saber es que la transmisión de calor es constante de T1 a T4, la vamos a considerar lineal, ¿vale? Entonces quiere decir
que esto, aunque yo aquí se lo haya dibujado poco escalado, en realidad si lo hubiera hecho escalado tendría que ser con una línea recta, ¿de acuerdo? Despejando de aquí, calculamos T2. Para despejar, como sé que hay mucha gente que se suele trabar todavía con los despejes cuando es una ecuación de esta, la voy a hacer despacito. Baja un poquito solo. ¿Ahí la ven mejor? El 1000 que está multiplicando, ¿cómo pasa para el otro lado? Dividiendo. Entonces puedo poner 875 entre 1000, que esto va a ser igual a 0,875, lo voy a poner ya. ¿Qué dice al final? 200. T sub 2. Perdón por ese 2. Que sería igual a 200 menos T sub 2. De aquí el 200 pasa para allá restando, me va a quedar 0,875 menos 200, 0,875 menos 200, me queda menos 199, pero ese menos con el menos que tenía el T2 se me va a ir. Entonces al final me va a quedar que T2 es igual a 199,125. Perdón, en este caso, si 200 estaba en grados centígrados, lo tenemos que poner también en grados centígrados. ¿Bien? Tendrían que hacer ahora ustedes, se los dejo como propuesto para ustedes, hacer entre T3 y T4 para saber cuál es la temperatura del punto 3. ¿De acuerdo? Punto 3 con el 4 cambia porque cambia el valor de la conductividad. ¿Bien? No es tan difícil como podía parecer. Al final de cuentas es aprenderse dos fórmulas de memoria y usar un poquito la lógica de saber, ¿tengo convección o tengo conducción? ¿Qué aplico y qué no aplico? ¿De acuerdo? Los otros, no me acuerdo si eran 2 o 4 problemas más. Son 1, 2, 3, 4. Hay 4 problemas más. Fíjense este de aquí, por ejemplo, es varias paredes. Cambian las longitudes de las paredes. Es al final un juego de este tiene la mitad del área, el otro tiene el área total. Pues es para que lo vayan pensando. Lo dicho, si alguno tiene alguna duda y veo que esa duda es muy genérica, subiré las soluciones antes de tiempo, ¿vale? Yo las soluciones ya las tengo escaneadas y las iré poniendo o ejercicio por ejercicio o más o menos. Las soluciones las he hecho a mano. Tardo demasiado al hacer un problema de estos por el Word. Supongo que ellos ya lo saben y por eso se los he dicho que también me pueden entregar las actividades en papel. Entonces, bueno, para que sepan que lo he hecho con la letra lo más clara y legible posible, así que creo que no habrá problema. Fíjense en el ejercicio 3, el problema es que está todo en unidades inglesas, ¿vale? En el manual de la unidad 1 tienen todos los cambios de unidades inglesas a unidades internacionales. Lo quiero en el ejercicio resuelto en unidades internacionales, no en unidades inglesas. Es para que vayan practicando, ¿vale? Yo creo que los ejercicios más o menos son todos por el estilo, no creo que vayan a tener demasiados problemas con ellos, ¿vale? En un principio. Todas las dudas que tengan, como siempre, saben que cuando me las hacen con correo yo intento tardar lo menos posible. Eso sí, no me pónganme en el enunciado del correo duda, actividad 3 o duda tal, porque hay veces que me han puesto actividad, yo he pensado que es la entrega de la actividad, ha sido una duda y he respondido muy tarde. Entonces, póngame duda de la actividad y les contestaré lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Bien. ¿Dudas en concreto de este ejercicio? ¿Nada? Vale. Eso no se calcula. Les he dicho que se lo dejo propuesto porque es hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer con T sub 1 y T sub 2, pero por el lado de T sub 3 y T sub 4. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Pondríamos, en vez de 1000, pondríamos 5. En vez de 200, pondríamos T sub 3, la temperatura mayor. Y en vez de T sub 2, pondríamos 25, que es la temperatura 4. ¿Vale? Y después despejamos y ya tenemos T sub 3. ¿Bien? Vale. Pues
Voy a pasar ya entonces a la unidad 3. En cuanto a problemas de la unidad 2, ya no hay nada más, ¿vale? Ya no le voy a preguntar ninguna cosa nueva, nada. Hasta ahí voy a llegar del manual de la unidad 2, ¿de acuerdo? De la unidad 1, perdón. Es decir, de la unidad 1 lo que hemos visto que entra, cambio de unidades y conductividad, y transferencia de calor, perdón. Eso en cuanto a problemas. En cuanto a teoría, sí les puedo poner cualquier cosa, ¿vale? Intentaré hacerles como la otra vez, un pequeño esquema. Eso sí, en cuanto a teoría, la parte de unidades, de qué es magnitud, etcétera, esa no se las voy a preguntar en teoría, ¿de acuerdo? Lo digo para que lo tengan en cuenta de que son como 15 folios o algo así que se pueden ir ahorrando ya de estudiar de memoria. Los cambios de unidades sí se los voy a pedir, ¿vale? Pero en problemas, no en teoría. No les voy a preguntar qué es una magnitud, lo mismo que les pregunté en la actividad 1. Ya eso se los pregunté en la actividad y ya está. Bien, voy a abrir el diagrama psicométrico para que lo entiendan. Vale. Si se fijan, aquí tienen un montón de documentos abiertos ya en la unidad 2. Primero está el manual de la unidad, después dice diagrama psicométrico. Este diagrama psicométrico está en PDF, es el que mejor les viene si lo quieren imprimir, ¿vale? El diagrama psicométrico para practicar es el que yo voy a abrir ahora, está en Word, ¿vale? Ese sirve bien es para poder rayarlos, quien se quiera acostumbrar y no hacerlos en papel, quien quiera rayarlo es en el Word. Ahora les explico por qué vamos a estar dibujando todo el tiempo encima de ellos. Y después los otros dos son anexos, también hay que estudiarlos, que son cosas que comparado con lo que yo tenía del año pasado en la plataforma, he ido aumentando del manual, ¿vale? Entonces, lo he puesto como anexo. Anexo de consideraciones sobre la humedad del aire y anexos de consideraciones sobre el uso del diagrama psicométrico, ¿vale? Hoy les voy a explicar un poquito por encima todos los conceptos de psicometría, ¿vale? Vuelvo a decir, lo voy a explicar por encima porque si no con el tiempo se nos va a ir todo. Entonces, primero que nada, lo que hay que saber para poder estudiar la psicometría es que el aire, cuando nosotros vamos a estudiar ahora, justamente este es un tema introductorio para cuando vayamos a hacer los problemas de climatización y de ventilación, ¿vale? Entonces necesitamos conocer de qué está hecho el aire, qué características tiene ese aire. ¿Vale? Nosotros para efectos de cálculo vamos a considerar que el aire está formado por dos sustancias. Aire seco, vamos a llamarlo así, que sería la mezcla de todos los gases que componen el aire, y la humedad, que sería la parte de vapor de agua que hay en ese aire. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a considerar que el aire está formado por una mezcla de gases, a lo que vamos a llamar aire seco, y por humedad, vapor de agua. ¿De acuerdo? Esos son los dos componentes que nosotros vamos a tener en cuenta en los problemas. La psicometría es justamente la ciencia que estudia esas propiedades del aire, lo que nosotros vamos a llamar aire húmedo. Está húmedo porque es un aire que tiene vapor de agua. Bien, vamos a definir varios conceptos para poder entender el concepto para poder definir ese aire. Entonces, las magnitudes que vamos a utilizar, el primero de ellas es la humedad relativa. La humedad relativa se define como la relación entre la humedad absoluta que existe y la humedad máxima del sistema. Traducción. Humedad absoluta sería la cantidad de agua que tiene ese sistema, ¿vale? La máxima cantidad de agua que podría contener, para poder explicar ese concepto, se está refiriendo a la humedad de saturación. ¿Cuándo alcanzamos la saturación? A nivel de coloquial, cuando decimos, no me sigas hablando porque ya me tienes saturada. ¿Cuándo decimos eso? Porque ya no podemos más, no podemos admitir más. Entonces, saturación en este caso sería la máxima cantidad de agua que podría admitir ese aire. ¿De acuerdo? Eso, en ese punto vamos a decir que el aire está saturado. Cuando una gotita más de agua enseguida va a condensar, que es cuando llovería, porque no la admite el aire. ¿De acuerdo? Sé que son muchos conceptos, pero bueno, más o menos son entendibles. Yo creo que cuando lo lean con calma en el manual. Entonces, la humedad relativa la vamos a representar con la letra griega phi, un circulito con una línea inclinada en medio, que se va a hacer igual
a la humedad absoluta. La humedad absoluta la vamos a representar como una X. La unidad de la humedad absoluta va a ser kilogramos de aire seco, kilogramos de aire partido por kilogramos de aire seco, ¿vale? Entonces la van a ver así expresada en los manuales, ¿vale? Como kilogramos partido por kilogramo de aire seco. Dividido entre la humedad de saturación, que ya veremos cómo la podemos sacar tanto de tablas como del diagrama psicométrico, multiplicado por 100. ¿Bien hasta aquí? Vale. Esta unidad es adimensional, se pone solamente en tantos por ciento. ¿Por qué? Porque la humedad y la humedad absoluta tienen las mismas unidades. Se nos va unidad con unidad, no nos queda unidad. ¿Vale? Por eso decimos que es adimensional. La segunda fórmula no se las voy a pedir. La segunda fórmula sería si lo que tuviéramos de datos fueran las presiones del vapor y la presión de vapor saturado. Yo en un principio creo que no se la voy a pedir este año. La humedad absoluta. La humedad absoluta se calcula como la cantidad de agua que hay en una masa de aire. Entonces, masa de vapor de agua dividido por la masa de aire. Bien, esta fórmula también es sencillita. Esta de aquí la vamos a utilizar mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces lo que van a tener ustedes como dato es la masa de vapor de aire. Yo les digo, tenemos un aire que de tal masa. La humedad la podremos determinar, ahora vamos a ver, y entonces podremos calcular la masa de vapor de agua. ¿Vale? La humedad de saturación, aunque aquí esté como fórmula, no la vamos a utilizar como fórmula, ¿vale? La vamos a sacar siempre de tabla o de diagrama psicométrico. La temperatura de rocío. La temperatura de rocío es la temperatura a la cual se alcanza la saturación del aire. Es decir, ¿saben que por las mañanas nos encontramos el coche mojado? Es porque se ha alcanzado esa temperatura a la cual el aire ya se satura y empieza todo el exceso de agua que tiene a condensarse. ¿Vale? Por eso se produce el rocío por las mañanas. Bien, todo eso que acabamos de nombrar está tabulado, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Hay ciertas cantidades de tablas en las que podremos encontrar todos esos valores. Una de las formas, en vez de utilizar una tabla, son los diagramas psicométricos que les he dado, ¿vale? A los que están en clase se los he dado en papel para que ahora lo podamos practicar. A los que están en casa lo pueden sacar en la plataforma, ¿vale? Hay varios tipos de diagramas psicométricos. A los que están en la plataforma me queda colgarles este de las RAE, ¿vale? Se los colgaré seguramente ya en estos días. De aquí al lunes lo tendrán. La diferencia básica entre un diagrama y otro es simplemente cómo está representado el factor de calor sensible. Ahora les explico cómo es, ¿vale? Lo tenemos en uno de los anexos. ¿Ven aquí este baremo que hay aquí, esta reglita que hay aquí? Eso hace referencia, y lo digo para que lo vayan apuntando, a 1 partido por el factor de calor sensible. El factor de calor sensible se escribe como FCE, ¿vale? 1 partido por FCE. Ahora, hoy vamos a aprender a calcular ese factor de calor sensible. Entonces, con esta regla tendremos ese punto, ¿vale? En cambio, en el otro diagrama psicométrico, lo que tenemos aquí, en este semicírculo, es directamente el factor de calor sensible, ¿vale? Lo digo porque son diferentes formas de representarlo, o con la regla o con el factor de calor sensible aquí en el diagrama, ¿vale? Les explico entonces ahora cada una de las curvas que nos aparecen en el diagrama psicométrico, porque ahora mismo ustedes deben de estar pensando, vale, de acuerdo, pero yo aquí veo demasiadas rectas y demasiadas cosas. En el manual he intentado ponérsela lo más fácil posible para que lo entiendan, ¿vale? Las he ido señalando y las he ido poniendo lo que son cada una de ellas. Entonces tenemos, la primera de ellas es la curva de saturación. Es justamente el extremo del diagrama psicométrico, ¿vale? Quiere decir que cualquier punto que caiga sobre esa curva está saturado, no admite ni una gota más de agua. ¿De acuerdo?
Después tenemos las líneas de humedades relativas, perdón. Son todas las curvitas que aparecen en las gráficas, las que tengo ahora aquí marcadas en rojo, ¿vale? Entonces, cada una de esas gráficas nos va a corresponder, ahora que tiene el diagrama psicométrico delante, ven que dice 90%, 80%, 70%, 60%, son humedades relativas, ¿de acuerdo? ¿Las ven? Me interesa bastante que las tengan bien localizadas, ¿vale? Así que si alguno tiene alguna duda de cuál es el momento de preguntarlo, ¿de acuerdo? Bien. Otro concepto que no les he explicado, lo tienen en el manual explicado, no me acuerdo si era más adelante o más atrás, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco. Resulta que existen dos tipos de termómetros, el termómetro seco y el termómetro húmedo. Termómetro seco es el termómetro al que estamos acostumbrados todos. Es un termómetro en el que tiene el bulbo, es la esquinita con la que mediríamos la temperatura, lo tiene totalmente seco, simplemente lo pondríamos en contacto y lo que nos midiera esa es la temperatura. Y la temperatura de bulbo húmedo es una temperatura que se utiliza con un trapito húmedo, se le pone encima a ese bulbo, tiene unas determinadas características, tiene que tener unas condiciones determinadas ese trapo. En realidad, yo para que lo entiendan, ¿vale? Es un termómetro ya específico y nos mediría una temperatura de bulbo húmedo porque tiene el bulbo totalmente húmedo, ¿de acuerdo? Entonces, la temperatura de bulbo húmedo son estas líneas inclinadas, ¿de acuerdo? ¿Las ven? Vale, entonces ya tenemos la humedad relativa, los puntos de saturación, ¿vale? Los vimos antes, fue la primera, humedad relativa y temperatura de bulbo húmedo. La humedad absoluta se corresponde con nuestro eje, digámoslo así, el eje Y, ¿vale? En este eje Y estarían representadas todas las humedades absolutas. Entonces, si yo supiera cuál es la humedad absoluta de un punto y, por ejemplo, la temperatura de bulbo húmedo, simplemente uniendo este punto con una horizontal hasta la temperatura de bulbo húmedo, lo podría después bajar y tendría las que hay en el eje X son las temperaturas de bulbo seco. ¿Vale? Entonces tenemos en el eje X temperatura de bulbo seco, en el eje Y la humedad absoluta, ya hemos definido las humedades relativas, la temperatura de bulbo húmedo y la saturación. ¿Lo han visto todos los términos que hemos definido por los momentos? El eje Y es la humedad absoluta, la X. ¿Vale? El eje Y es la humedad absoluta, el eje X la temperatura de bulbo seco, las líneas inclinadas hacia la derecha sería la temperatura de bulbo húmedo, las curvas son la humedad relativa y el extremo de la curva los puntos de saturación. ¿Bien más o menos? Vale. Hay diagramas psicométricos como el que les he dado en el que tienen además la entalpía representada, ¿de acuerdo? Hoy, dado la hora sobre todo también, vamos a hacer los ejercicios utilizando el diagrama psicométrico tal cual, ¿vale? Vamos a aprender a entrar en el diagrama y hacerlo. Les voy a poner un programa en la plataforma con el que van a poder hacer estos puntos, ¿vale? Que en el que simplemente situándose en el punto en el que quieren determinarlo, les dice ya todos los valores de humedad absoluta, humedad relativa, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, la entalpía y el otro que venía, el volumen específico, ¿vale? El volumen específico tampoco se los he explicado, ahora se los explico. ¿Bien hasta aquí? ¿Más o menos? Vale. La entalpía se va a calcular con esta fórmula de aquí, ¿vale? Tengan cuidado, los valores, aunque aquí no están sustituidos, están aquí debajo, ¿vale? Lo digo para que lo tengan en cuenta. Entonces, simplemente esta fórmula es una de las que se tienen que estudiar de memoria para poder determinar la entalpía de un punto dependiendo de los valores que yo les doy. Entonces, la entalpía va a ser igual a 1004
por el valor de la temperatura de bulbo seco, ¿vale? Esta T que viene aquí es temperatura de bulbo seco, siempre que no les digan nada, la temperatura que les está dando en un problema, la temperatura con la que estamos trabajando es la temperatura de bulbo seco, ¿de acuerdo? Más la X hemos dicho que es la humedad absoluta por la entalpía de saturación, ¿vale? Perdón, HFG, calor latente de vaporización, perdón. Por 2500 sería aquí, más 1,86 y otra vez por la temperatura de bulbo seco. ¿Vale? Esa sería la fórmula una vez sustituido, lo tienen todo aquí. Esta es la que se tendría que aprender de ustedes de memoria, ¿de acuerdo? Esta que dice 2500,6 pueden utilizar los problemas, y de hecho es lo más acertado, 2501, ¿vale? El redondeo. No se va a perder demasiado. Bien, el volumen específico. Esta es una de las anotaciones que van a poder encontrar en el anexo de anotaciones sobre el diagrama psicométrico, ¿vale? Porque ahí sí lo defino que es el volumen específico. El volumen específico es la relación que hay entre el volumen y la unidad de masa. Lo tienen, voy a abrirlo, EQN, no, perdón, aquí, diagrama sobre el uso del diagrama. Solo son, creo que añadí 8 o 10 páginas más, ¿vale? Porque quise añadir bien explicado un par de cositas que no estaban explicadas. El punto focal ahora se los explico. Estoy esperando a que se termine de cargar. Es que más que nada quiero comprobar que de verdad añadí al final, como esto lo hice esta semana, que de verdad puse los volúmenes específicos. Pero la plataforma se ha rebelado contra mí y está cargando. Calor sensible, no añadí lo del volumen específico. La relación, Volumen específico es la relación entre el flujo volumétrico o volumen y la masa. ¿Vale? Ese sería el volumen específico. Pues mira, fue un fallo el que pensé que sí lo había añadido y al final no lo añadí. Vale, yo se los preparo y se los mando y se los doy también, ¿vale? Vale. Yo me iba por el manual. Vale. Entonces, las líneas de volumen específico se van a corresponder, no sé si se habrán fijado que en el diagrama hay dos líneas inclinadas. La que está con mayor pendiente, ¿vale? La que está como más horizontal, esa sería la línea de volumen específico. ¿De acuerdo? ¿Ves que aquí dice V? Pues esas líneas que vienen de ahí hacia arriba, las que tienen como mayor pendiente, que están más horizontales, ¿la han visto todo? Es la línea esta de aquí. ¿Vale? Esa sería la línea de volumen específico esta. Donde dice V, aquí abajo, pues todas las que son paralelas a esa sería volumen específico. ¿Vale? La tienen también en el manual, si se fijan bien mirándolo lo que está aquí ahora mismo, es lo mismo que yo acabo de señalizarlo. Bien, vamos a ver entonces cómo se usa el diagrama psicométrico. Les aconsejo coger un lápiz y vamos a empezar a rayar, justamente por eso se los he dado un papel hoy, para que lo hagan en papel. Con el que está en Word lo podrían hacer también y de hecho yo lo voy a abrir para que vean cómo se podría hacer en Word y si alguien quiere hacerlo porque le resulte más cómodo para entregarme las actividades, pues que también lo puede hacer con Word. Bien. Nos dicen en el enunciado, en el manual, tenemos una temperatura ambiente de 30,5 grados centígrados. No me han dicho nada. Temperatura de bulbo seco, ¿de acuerdo? La que tengo que colocar sobre el eje horizontal.
¿vale? Y nos dice, y la temperatura de bulbo húmedo es de 20 grados centígrados. Nos piden el resto de parámetros. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos dijeron que la temperatura de bulbo seco, 30,5. Yo me vengo aquí al diagrama psicométrico y busco el 30. En este caso, está aquí, ¿no? Entonces, yo voy a hacerlo con líneas, insertar una línea. Me pongo aquí, ¿no? En el 30 y subo. ¿Hasta dónde? Pues todavía no sé hasta dónde. Voy a ponerla bastante más grande. Formato de otra forma. Le voy a cambiar el color para que resulte más chillón y le voy a poner un grosor. Vale. Ahora la ven todos, ¿no? La línea. Simplemente he cogido del 30, he subido una línea vertical hacia arriba. ¿Qué otro dato era el que me daban? Me dicen que la temperatura de bulbo húmedo es de 20. ¿Se acuerdan cuál era de todas estas líneas? Era la temperatura de bulbo húmedo. Las que están así, esta de aquí, por ejemplo, sería. Entonces, tengo que buscar aquí en estos numeritos que están aquí arriba, cuál es el 20, ¿vale? Fíjense que en este caso estaría aquí justo, casi donde yo he puesto la línea, aquí, ¿vale? Aquí dice 20. Entonces, trazo una línea hasta donde corte a la vertical que dibujé antes. ¿Lo han visto? Aquí decía 20, esa sería la línea de bulbo húmedo, pues la tracé hasta donde corté. ¿Bien hasta aquí? Caras muy concentradas. Siguiente paso. Voy a dibujar ahora para saber, por ejemplo, la humedad absoluta. Me pongo en el punto, este sería el punto en el que yo estoy, esas serían las características del aire, y lo llevo hasta el eje Y, donde quede, esa sería la humedad absoluta del aire. ¿Bien? Lo mismo para saber la humedad relativa, pues aproximadamente tendría que ver sobre qué curva ha quedado. En este caso, si no me equivoco, sobre la del 40% casi. A mí al hacerlo aquí un poquito... Vale, espera. ¿Dónde te quedaste? ¿En el punto? Sí, en el punto. El punto lo tienes definido. Sí. Vale, entonces, para saber el resto de propiedades, ahora quiero saber, por ejemplo, la humedad absoluta. La humedad absoluta hemos dicho que se representa en el eje Y, ¿no? Entonces trazo una línea horizontal desde el punto donde estoy hasta el eje Y. ¿Vale? Y entonces aquí donde me quede, en este caso, si no me equivoco, pues 10, 11, aproximadamente 11 con poco. Sería el valor de la humedad absoluta. ¿Cuál sería la humedad relativa? Pues sobre la curva sobre la que haya quedado, esa sería la humedad relativa. ¿Vale? En este caso, en el manual la tienen marcada en azul y tendría un valor de 40% en este caso. ¿Vale? Ya tenemos humedad absoluta y humedad relativa. ¿Qué más nos pedían? La humedad, bueno, humedad específica, el punto de rocío y el volumen específico. ¿Vale? El volumen específico hemos dicho que se corresponde con la línea que tiene la mayor inclinación, ¿verdad? Entonces sería esta de aquí, la que está en violeta. Y al cortar con el eje X nos dice que tiene un valor de V igual a 0,875. Ojo a las unidades, ¿vale? Están puestas aquí. ¿Qué unidades tiene cada una de las medidas? 0,875 metros cúbicos partido por kilogramo de aire seco. Y después, para saber cuáles son las características de la temperatura de rocío, simplemente saco una horizontal, pero en este caso, en vez de a la derecha, a la izquierda, donde me corte con el punto de saturación, bajo una vertical y esa sería la temperatura de rocío de este aire. ¿De acuerdo? Yo creo que con el ejemplo que les puse en el manual, cuando lo vean despacito y se acostumbren, lo van a ver claro, ¿vale? Porque está, como lo he puesto, lo he intentado poner con la mayor cantidad posible de colores para que no confundan las rectas, ¿vale? Para que lo puedan ver. El diagrama psicométrico se trata de eso. Mientras más lo rayen, más van a aprender a hacerlo, digámoslo así, ¿vale? Mientras más lo practiquen, mientras más lo cojan.
Dime. De cero tomando cada línea lo que es. Vale. Voy a empezar de cero aquí, por ejemplo, ¿vale? En el ejercicio. Temperatura de bulbo seco. La representamos sobre la horizontal, ¿vale? Entonces, yo, como en este ejercicio, por ejemplo, nos decían temperatura de bulbo seco 30, tracé una vertical que iba de 30 para arriba, ¿vale? Porque sé que en algún punto de esa vertical va a estar el punto que me han dado. Siguiente dato que nos daban, en este caso era la temperatura de bulbo húmedo, ¿no? La temperatura de bulbo húmedo hemos dicho que son estas líneas que tienen una pendiente como un poquito más pequeña, que sin ser horizontales, pero tienden más a la horizontalidad, digámoslo así, ¿vale? Entonces, esta línea que está ahora inclinada sería la temperatura de bulbo húmedo, perdón. Y como nos habían dicho que valía 20, pues yo he buscado sobre dónde están, donde terminan todas esas líneas, dónde estaba el 20, ¿vale? Entonces, 20 en este caso, aquí. El punto donde se encuentran esas dos líneas sería el punto con mis condiciones del aire. ¿Bien hasta ahí? Vale. Para ahora determinar cuáles son el resto de valores, pues digo, bien, ¿dónde están el resto de cosas que yo necesito para este punto? La humedad absoluta, ¿dónde está? Sobre el eje Y, pues trazo una línea horizontal hasta llegar al eje Y, ¿vale? Y ya tendría donde me marcara, hay que tener cuidado con el eje Y, que cada dos cuadritos es una unidad, ¿vale? Lo digo para que lo tengan en cuenta. Entonces, en este caso, estaríamos en el punto de humedad absoluta 11. Tengan en cuenta que aquí al haberlo dibujado con el ordenador hay una pequeña distorsión, lo digo porque verán que cuando lo vean aquí van a ver que pone exactamente 11 y en cambio en el dibujo que tengo no se ve el 11, ¿vale? Exacto. Bien, ¿qué más? La humedad relativa. La humedad relativa hemos dicho que son las líneas curvas. Pues tengo que ver cuál es la línea curva que coincide con el punto que tengo. Lo he dicho, como aquí hay una pequeña distorsión, debería haberme quedado el punto casi encima de la línea curva de 40, ¿vale? Más o menos. Si no les queda igual, da igual, es aproximado. Yo lo voy a tener en cuenta que lo tengan bien dibujado, ¿vale? Ya tenemos la humedad relativa. Y por último, la temperatura de rocío del aparato, ¿cómo la sacamos? Pues del punto donde yo estoy, trazo una horizontal hasta el punto de saturación y donde me corte, bajo una vertical hasta el eje X. La temperatura que esté marcando sería en ese caso la temperatura de rocío del aire que estoy considerando. Bien, lo he repetido por segunda vez. He ido un poquito más rápido que la primera, pero más o menos. Todo esto lo tienen explicado en el manual, ¿vale? Lo he dicho, ya lo han visto, les he ido señalando línea por línea, poniéndoles qué es cada línea y todo, ¿vale? Para que no intenten liarse lo menos posible. El ejemplo que hemos hecho lo tienen en el manual. Justamente esas son las intenciones, que se líen lo menos posible, ¿vale? Después van a ver ahora, bueno, también tienen la explicación de todo lo que acabamos de hacer. En la unidad tienen, por los momentos, van a ser 3 actividades, se lo digo para que vayan mentalizándose un poquito con eso. Por los momentos solo tienen abierta la 1. La actividad 1 es muy sencilla, ¿vale? ¿Por qué digo que es sencilla? Porque es simplemente usando el diagrama psicométrico, lo que hemos visto hoy, pues yo les doy varias alternativas, ¿vale? Varias combinaciones de datos iniciales. Ustedes tendrán que localizar esos puntos sobre el diagrama psicométrico y rellenar la tabla con los valores que faltan. ¿De acuerdo? Esa es la actividad. Entonces, al final de cuentas es dibujar 5 puntos diferentes sobre el diagrama psicométrico y decirme las cualidades de cada uno de los aires en esos estados. ¿De acuerdo? No, para esto, por eso todavía no tienen el programa. Utilizan el diagrama psicométrico. Vale, por eso todavía no está el programa en la plataforma. Todo tiene su truco. A ver, lo del programa es porque es un programa de estos piratillas, ¿vale? De hecho, es un programa que cuando lo instalen, lo digo para que lo tengan en cuenta, les va a no hay que instalarlo, es un portable,
un programa portable, entonces menos problemas todavía, pero siempre les va a aparecer como que no les deja utilizar el programa porque les dice hay que registrarse. Lo ponen en inglés, register no. Entonces van a ver eso y van a decir, mierda, pero yo no me quiero registrar. Esperan unos segundos, con 5 o 10 segundos, y justo debajo de eso les aparece marcada registrarse después. ¿Vale? Register later. Pican encima, entran y ya pueden utilizar el programa. ¿Vale? Ahora voy a ver, porque justamente se me quedó el pendrive donde lo tenía en casa y he conseguido que me lo mandaran por correo. Ahora se lo voy a abrir para que simplemente vean cómo funciona el programa, ¿vale? Para que cuando lo vayan a hacer ya lo sepan usar, pero todavía no se lo voy a poner en la plataforma, ¿vale? Hasta que no me entreguen esta actividad, ¿vale? Por eso todavía no están abiertas las otras actividades. El resto de actividades sí me las pueden hacer con el programa. ¿Vale? Es mucho más cómodo, mucho más rápido y de hecho el día del examen pondré un ejercicio que me tengan que entregar a mano con el diagrama psicométrico y el resto de ejercicios, los que son más complicados, me lo harán con el programa también, ¿vale? Para que no tarden, justamente no tarden mucho. Perdón, algo, Sandra. Sí, dime. Sí, el volumen no lo he calculado, el volumen específico. El volumen específico creo que no me acuerdo si lo pedí o no lo pedí. Espérate, ya abro el manual y te digo. El volumen específico sería la lila, la que tengo aquí marcado en lila, sería la que tiene más pendiente. Vale. Bien. ¿De acuerdo hasta aquí? Más o menos el diagrama psicométrico les parece muy difícil. Estúdiense cada una de las líneas. Cuando lo vean, van a decir, vale, no es tan difícil como parecía. Sobre todo porque los problemas que van a venir después son, esto es fácil. ¿De acuerdo? No es para asustarles, sino tienen que aprender a hacer esto muy, muy bien para que cuando hagamos los problemas, pues ya tengan la agilidad de conocer si exactamente ya sé lo que es la humedad relativa, sé lo que es la humedad absoluta, sé lo que es la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo. Y un concepto que me queda por explicarles es el concepto de entalpía. Lo tienen definido en el manual de la unidad 1, ¿de acuerdo? La entalpía la vamos a definir es como la cantidad de energía asociada a cualquier cuerpo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, asociada a un aire. Simplemente por el aire tener partículas, en este caso, cada uno de los átomos del gas del que está compuesto. Ese átomo estará compuesto por electrones que están en movimiento. Pues simplemente por tener eso, ya tiene energía. Cualquier cuerpo tiene una determinada cantidad de energía. ¿De acuerdo? Que es lo que vamos a llamar entalpía. La entalpía viene tabulada. De hecho, con el programita este que yo les voy a dar, simplemente con definir el punto, ya les va a decir cuál es el valor de la entalpía. ¿Vale? También les voy a enseñar, aunque no se los voy a pedir para el examen, se los enseñaré seguramente incluso después del examen, porque no creo que antes me vaya a dar tiempo, cómo se haría, porque calcular todos estos puntos si no tuviéramos el programa. Han visto que de forma gráfica es un poquito inexacto. Depende de si saben hacer muy bien las paralelas y perpendiculares, les dará un punto o no. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Existen unas tablas, también las tienen en el manual, al final de todo está como anexo, de propiedades del aire húmedo, que las tienen aquí abajo, ¿vale? Tienen las tablas de propiedades del aire. Voy a hacerles un zoom para que se vean. Vale. Aquí en estas tablas se entra con la temperatura de bulbo seco, sería la primera columna, ¿de acuerdo? La segunda columna, donde dice humidity radio, mi inglés pronunciado es pésimo, pues bueno, este valor es la humedad absoluta, la X, ¿vale? Donde dice volumen, es el volumen específico, ¿vale? Siguiente columna, grupo de columnas serían las entalpías. La entropía no nos hace falta, así que eso lo pueden ignorar, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa de aquí, de estas tablas, serían la entalpía, la humedad y la temperatura, ¿de acuerdo? Bien, cuando les viene esto de aquí que ahora dice, vale, la entalpía se representa como una H. Lo digo para que ya también les vaya sonando cuando lo vayan viendo.
nos pone HA, HAS y HS. La última, la HS, es la entalpía de saturación, ¿vale? La entalpía del aire saturado. La HAS sería el estado intermedio, ¿vale? Sería el aire que no está ni saturado ni está seco, ¿vale? Y HA sería la entalpía del aire, ¿vale? Aire seco, básicamente. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que lógicamente todos los valores de temperatura no están aquí. Hay valores para los que habría que interpolar. Yo voy a hacer lo posible para que, lo dicho, como vamos a utilizar el programa, no vamos a tener que interpolar, ¿de acuerdo? No le voy a poner nunca una temperatura de 4,5 y calculémoslo por tabla, ¿vale? Voy a evitar en lo posible eso. Sí es cierto que van a tener que aprender a interpolar porque, ¿y qué pasa si alguna vez se encuentran con que no tienen el programa a mano y necesitan saber los valores? Tendrán que recurrir a tabla, ¿vale? Entonces, por eso es por lo que yo prefiero, ¿vale? No se lo voy a pedir para examen, porque si no el examen se haría larguísimo, pero sí quiero enseñárselo, ¿vale? Que tengan todos los recursos en su poder. Bien, visto esto, son las -10. Sé que tienen examen de FOL ahora. Les dejo 10 minutitos si quieren para que repasen o quieren que siga dándoles tralla. No. Eso es automático, ¿verdad? Estamos saturados. Hoy, mejor que nunca, ya saben exactamente qué significa saturado. Bien, desde acá, ¿todo bien? Atenderé ahora y después. Vale. José Manuel, ¿qué versión de Word tienes tú? Porque a lo mejor por eso no puedes abrirlo. Ojo a la nota que me ha puesto el compañero, que no pudo abrir el Word que yo les puse con el diagrama psicométrico. Tienen 2007. Es raro que no lo pudiera abrir porque creo que yo lo hice con el Word 2007. Yo lo que haré de todas formas es intentar volverlo a subir guardado en el Word, en el Office 2003, ¿vale? Para que lo puedan coger, lo volveré a subir y lo subiré en esa versión. A la actividad esta, no me acuerdo qué fecha le puse cuando la puse en la plataforma. La semana que viene, ¿vale? Y 31, lo del 31 es que lo hice a propósito, porque el 31 es el día que he puesto la tutoría. Entonces, en plan de, si no saben utilizarlo, viene la tutoría para que yo se los explique. Por eso lo he hecho a propósito, ¿vale? Ya después, la semana siguiente, sí intenten traerse todo el manual de la unidad 2 leído, para que cuando yo les explique, bueno, todo el manual, al menos toda la parte de psicometría, ignoren las propiedades del aire, ¿vale? Esa parte es teórica, no me hace falta para allá, la tienen que ir leyendo, pero no me hace falta para los problemas. Porque así que en la tutoría del día 8, que tenemos 4 horas, les voy a enseñar a hacer todos estos problemas los más complicados. Nos pegaremos las 4 horas haciendo solamente problemas. ¿De acuerdo? Lo digo para que lo tengan en cuenta. Son 2 tipos de problemas. Ya verán que con el programita que les voy a dar se hacen relativamente más rápido. Cada problema, a lo mejor, soy sincera, puede llevar unos 20 minutos, media hora en resolverlo, pero más que nada porque es de cálculo, no es porque sean difíciles, ¿vale? Iremos arrastrando números, son muchas cositas que hacer, pero son fáciles de resolver, ¿vale? Entonces les explicaré la base y después de que hayamos hecho 2 o 3, ya me van a decir, vale, son todos iguales, ya los podemos hacer, ¿de acuerdo? Y eso entraría en el examen, que sería la semana siguiente después del 8. Al final vamos a hacer entonces UN y GTF el mismo día. GTF lo voy a atrasar una semana también, porque al atrasar EQN, retraso GTF. Me parece una locura, me parecería una locura hacerles el examen el mismo día. No les va a dar tiempo. No se lo voy a hacer así ni a la E3. Otra cosa, y lo digo también como la tutoría la estoy grabando por los que no están en clase. Al examen de EQN les aconsejo venir a hacerlo presencial. Quien no venga y lo haga presencial y lo quiera hacer online, va a tenerlo un poquito difícil porque le voy a pedir que cuando terminen los problemas, que se busque la vida y antes de 24 horas me lo mande escaneado, el examen. Porque en la plataforma me pondrá las soluciones, pero me lo tendrá que mandar escaneado porque yo quiero saber que de verdad lo ha hecho. Entonces, como eso es un poquito así,
yo les aconsejo que mejor vengan en presencial, lo podrán hacer en papel, no tendrán el ordenador sino para utilizar el programita y es mucho más cómodo, ¿de acuerdo? Entonces yo les aconsejo eso. Bien, bien, voy a apagar ya entonces el fuse.